Hola dibujantes, en este vídeo os voy a explicar cómo funciona el sistema cónico frontal y los elementos notables que podemos encontrar. Vamos a empezar por el principio. Tenemos aquí una figura que es un cubo, como podéis ver, y tenemos un espectador que observa esa figura. Luego tenemos, dentro de esta configuración, tenemos el punto de vista del espectador, que lo llamamos punto de vista. Tiene dos elementos que nos interesan, que es la altura del propio espectador y la distancia a la que se encuentra del cuadro, que está contenido dentro de un plano al que se llama plano de cuadro. Si veis, esta altura, la altura del espectador, nos está delimitando esta línea que os he marcado aquí, que es la línea del horizonte, que está contenida dentro de lo que se denomina el plano del horizonte. Si os fijáis, he supuesto que el espectador está centrado respecto al cubo, con lo cual esto que veis aquí, que es el punto principal o punto de fuga, estaría a la misma altura desde la línea de tierra, de acuerdo, que la altura del espectador. Por otra parte, la línea de tierra que veis aquí sería lo que marcaría el suelo propiamente dicho, y está contenido dentro del plano geometral. El plano geometral es, digamos, esta parte de aquí abajo, que es donde vamos a dibujar la figura para luego poder representarla. Más elementos notables que podemos encontrar son estos dos puntos de aquí, los puntos de distancia, el punto de distancia 1 y el punto de distancia 2, que se encuentran a la misma distancia del punto principal que el observador del punto de cuadro. Por eso lo he representado aquí con este medio arco. En perpendicular, desde la línea del horizonte, he medido la distancia del observador al cuadro y trazo un arco para marcar los dos puntos de distancia. Esta operación realmente no hace falta que la hagáis, me explico. Si vosotros conocéis esta distancia, directamente desde el punto del punto principal cogéis la distancia, marcáis un corte y otro corte. Yo lo he hecho para que veáis, para que entendáis de dónde salen esas medidas. Luego, dependiendo de la distancia a la que se encuentra el observador, veis que la perspectiva se deforma. Realmente no es que se deforma, vosotros tened en cuenta que cuando nosotros dibujamos la figura, estamos teniendo en cuenta que el observador la va a ver a esa distancia del cuadro. Con lo cual, si hipotéticamente nos situáramos en ese punto deseado, la figura se vería perfectamente en 3 dimensiones de la perspectiva. Lo mismo puede ocurrir, veis, si el espectador es más pequeño que la figura, que las líneas van todas a fugar al punto de vista principal, irían desde arriba hacia abajo y la línea del horizonte cortaría la figura por la mitad. ¿De acuerdo? Lo mismo que si es muy alto. ¿Veis? En esta hipotética situación, que el espectador está muy cerca del plano y es bastante más alto respecto a la figura, veis que queda deformada. Realmente no es, repito, no es que la figura esté deformada, es que cuando nosotros nos situemos en esa posición y el cuadro lo tengamos aquí, la figura la veríamos perfectamente. Daros cuenta que las líneas, si unimos el punto de vista con las líneas, nos van a corresponder con esto que estamos viendo aquí, con lo cual la figura la veríamos perfectamente. Y con esto ya es todo. En vídeos siguientes os voy a explicar cómo podemos dibujar figuras.